Un café antes de irnos. Habitar el recuerdo. Hoy les voy a contar el tercer pedacito de historia de una pequeña parte del pueblo que estaba llena de muchachos que jugaban alegremente en sus calles y que fueron testigos de cómo nació la Chivacoa de hoy. Tercera parte. No fue tanto, pero sí fue. No sabría decir cuánto tiempo después de llegar al vecindario, me enteré que iban a tumbar la casa del aserradero, porque allí el señor Rafael Pérez había contratado con Fontana y Romeo, los constructores estrellas de la época, la fabricación de una quinta. Lo único que me vino a la cabeza, pienso hoy que fue eso, que los gatos medio salvajes que por allí pululaban ya no tendrían dónde vivir, y que los 7 cueros, tan abundantes en ese entonces, al faltarles la humedad de la madera esparcida por el suelo, tendrían que mudarse a quién sabe dónde, y que ya que el viejo motor, con su caja de velocidades que movía la sierra y el carro que pasaba la rola por la misma y la regresaba así hasta sacar los tablones que ella daba, y al que yo, escondido de mi mamá, quien por temor a las culebras me había prohibido ir a jugar allí, sentado en la silla metálica de tractor rojo Massey Ferguson, manejaba en la inmensamente extensa imaginación de un niño, metiendo el croche, manipulando la palanca que brotaba verticalmente desde un parapeto parecido a un morrocoy escondido, para hacer los cambios de velocidades, tal como lo hacía el padre Tomás Markovich en aquel jeep azul claro, con techo de lona, con el que recorría Venezuela para visitar a los croatas que estaban desperdigados por todo el territorio nacional. Y finalmente frenaba bruscamente cuando algún gatico loco se metía en el terreno de mi juego imaginario y se ponía esto nomás, a esta ñinguita de ser partido en 2 por la sierra. Empezó la construcción y con él un nuevo aliento de vida en esta esquina del pueblo. Tenía 9 años cuando una tarde, viniendo del colegio con mi primo Dragan, se me ocurrió encaramarme en la pared en construcción que serviría de cerca a la casa quinta. Era bajita, de algo así como 1,20 m de altura, con unas columnas cada 4 metros y que luego sería coronada por una reja de hierro. Todo iba bien hasta que al llegar a una de esas columnas pretendí pasar por encima de las cabillas que aún no habían sido cubiertas de concreto. Al poner el pie del otro lado y afincarlo, lo hice sobre cemento fresco, que cedió y caí aparatosamente quedando ensartado entre las cabillas. Como no me había dolido nada, intenté zafarme de allí. No lograba salir. Algo me impedía hacerlo. Para descubrir qué era, le pedí a mi primo que agarrara mi bulto. Me bajé los pantalones como pude y hasta donde pude, y entonces descubrí que mi muslo derecho había sido atravesado por una de las varillas de hierro. Como pude me zafé, con los ojos llenos de terror derretido y gritando llamaba a mi mamá mientras caminaba a casa temblando de miedo. Luego el terror se convirtió en gritos. Todavía no había dolor, lo que hicieron que mamá saliera más asustada que yo a la calle seguida del padre Tomás Markovich, que casualmente acababa de llegar de visita. Nos encontramos un poco antes de llegar a la casa, y antes de que ella me preguntara nada, ya estaba yo contándole aterrado lo que me había pasado. El padre Markovich vio la herida, vio que no era estrambótica ni sangraba mucho, y le dijo a mamá que nos iba a llevar al hospital, y así lo hizo. Allí me curaron la herida, la suturaron y me mandaron a casa. Cuando llegaron a casa,
el padre Markovich, mamá, los vecinos que ya se habían enterado del accidente, la señora Eladia, la señora Gerarda y todos los que allí estaban, le dieron gracias a Dios porque no fue tanto, pero sí fue. Entonces corría el mes de octubre. Muy pronto habría de empezar el alegre movimiento de las fiestas del pueblo. Y nuestra calle, el tramo de Avenida 9 que va de la Plaza Bolívar hasta la redoma de la Peñita, era uno de los que en donde más se sentía el bullicio y la alegría de las fiestas patronales. Allí, en la redoma, ponían los carritos, como los llamábamos entonces, hoy más pomposamente los carruseles. Eran ellos los que también nos traían las canciones de moda, como aquella jalada monumental o adulación musical convertida en porro colombiano llamado Coronel Marcos Pérez Jiménez. Coronel Marcos Pérez Jiménez, presidente constitucional. Coronel Marcos Pérez Jiménez, presidente constitucional. Elegido por el pueblo, con orgullo nacional. Elegido por el pueblo, con orgullo nacional. Yo estaba en cama y la pierna cada vez se ponía más fea y me dolía más. Había un muchacho que se desplazaba en moto y que trabajaba en el Central Matilde como practicante. Muchos años después me enteraría que practicante era algo así como enfermero o pasante de medicina, y que él vino como emigrante español expulsado por la guerra civil y sus secuelas posteriores, y que fue en ella, en la guerra civil, donde había adquirido mucha experiencia en el trato y cuidado de heridas. Ese día, mamá como pudo me llevó al centro de salud. El médico me revisó la herida, me sacó los puntos, hizo una limpieza superficial y ordenó que me inyectaran antibióticos cada cierto y determinado número de horas. No sé si fue don Juan quien le recomendó a mamá que buscara al practicante para que me hiciera las curas. Desde entonces, casi diariamente venía a casa para inyectarme y curar mi herida. Así pasaron los días y luego de una breve mejoría, la herida fue complicándose cada vez más. Hasta aquí el capítulo de hoy. En el próximo capítulo, la infección, la fiebre, la enfermedad que no cede, la convalecencia, el estar en cama, en fin, el que dice lo que no debe, merece lo que padece. No se lo pierdan.